Jungkook tiene un día libre. Bueno, según algunas versiones, parece que eso es lo que se está diciendo en varios círculos. Hay personas que aseguran haber visto a Jungkook recientemente, lo que da pie a pensar que efectivamente podría estar disfrutando de un merecido descanso. De acuerdo con los rumores, alguien afirmó haberlo visto acompañado de Minju y DK de Seventeen, amigos cercanos de él, lo cual no sería sorprendente. Todos sabemos que Jungkook tiene una relación muy estrecha con estos idols y en diversas ocasiones han salido juntos a disfrutar de una comida o una salida casual, especialmente antes de que Jungkook comenzara a cumplir con sus responsabilidades relacionadas con el servicio militar. Estos tres siempre han compartido una amistad cercana, así que no sería algo fuera de lo común que aprovechan cualquier momento libre para estar juntos. Sin embargo, es importante recordar que hasta ahora esto no deja de ser un rumor. Una chica asegura haberlos visto juntos, pero no tenemos pruebas contundentes, como fotografías o algún otro tipo de evidencia para respaldar lo que afirma. En cualquier caso, si lo que dice es verdad, se le agradece mucho no haber compartido imágenes ni invadido la privacidad de Jungkook, permitiéndole disfrutar tranquilamente de ese momento sin ser interrumpido. Después de todo, él también merece tener espacios para relajarse sin sentir que su cada movimiento está siendo observado. Por otro lado, si Jungkook realmente está disfrutando de su día libre, ¿significa esto que Jimin también tiene tiempo libre? Esa posibilidad nos llena de emoción, ya que tal vez Jimin esté aprovechando este descanso para pasar tiempo con su familia o con sus amigos cercanos, quienes seguramente son una parte importante en su vida fuera del escenario. Aunque no sabemos con certeza qué está haciendo, no podemos evitar la esperanza de que si ambos están con días libres, se den la oportunidad de compartir algún momento juntos. Nos encantaría pensar en ellos relajándose, tal vez en un rincón tranquilo, lejos de las cámaras y el bullicio, simplemente disfrutando de la compañía del otro, como lo hacen tan naturalmente. Después de todo, hemos sido testigos en más de una ocasión de cómo disfrutan pasar tiempo juntos. Y no sería sorprendente si deciden aprovechar estos días de descanso para crear recuerdos valiosos en su propio mundo, lejos de la atención constante que los rodea. Solo nos queda esperar y desear que sea lo que sea que estén haciendo, ambos estén rodeados de paz, cariño y todo el confort que merecen. Sé perfectamente lo que va a pasar después de esto. Las vecinas van a salir de sus ratoneras y, como siempre, van a comenzar a lanzar sus comentarios llenos de cizaña, listos para sembrar dudas y crear conflictos donde no los hay. Estoy segura de que van a empezar con los típicos rumores, esas teorías que tristemente ya hemos escuchado demasiadas veces. Hablarán de que están distanciados, que se han alejado, o incluso insinuarán que Jungkook ha escapado de Jimin. Como siempre, buscarán poner a Jimin en el papel de villano, creando un drama donde el mundo entero parece ser víctima de sus garras, mientras que Jungkook sería la pobre víctima que está intentando escapar de esa supuesta opresión. Y ya sabemos que esto no tiene ni un gramo de verdad. Es más, no me sorprendería si empiezan a circular comentarios totalmente sacados de contexto, pero por favor, recordemos no creerles. En primer lugar, Jimin y Jungkook siempre han sido transparentes y sinceros sobre su relación, dejándonos en claro que se dan su espacio cuando lo necesitan, y eso no es motivo de preocupación. A lo largo de los años, hemos visto cómo tanto Jimin como Jungkook han mantenido una dinámica muy equilibrada en su relación. Claro, siempre están ahí el uno para el otro, compartiendo esos momentos especiales que nos derriten de ternura, pero también son dos individuos con sus propias vidas, sus propias amistades y su propio ritmo. Hemos visto a Jungkook salir con sus amigos, disfrutando de su tiempo con personas que lo conocen desde hace años. De la misma manera, también hemos visto a Jimin haciendo lo mismo. Ambos tienen su propio círculo cercano, y eso no ha cambiado ni un poco la fuerza de su relación. Más bien, fortalece lo que ya es una conexión increíblemente sólida. Y no podemos olvidar todas esas veces en las que hemos visto a Jimin junto a Jungkook y sus amigos, compartiendo risas y buenos momentos. Al igual que hemos visto a Jungkook estar al lado de Jimin cuando éste se reúne con sus propios amigos. Esto solo muestra la hermosa flexibilidad y comprensión que existe entre ellos. No están atados ni limitados el uno al otro de una manera sofocante,
sino que saben cuándo es el momento de estar juntos y cuándo es el momento de disfrutar de su tiempo individual o con otros seres queridos. El hecho de que cada uno decida salir con sus amigos por separado, como cualquier otra pareja normal lo haría, no significa ni de cerca que estén distanciados o peleados. Al contrario, esto demuestra una relación madura en la que ambos confían plenamente en el otro y se apoyan mutuamente para tener sus propios espacios. La verdad es que su relación siempre ha sido así, equilibrada, basada en el respeto y en un amor profundo que no necesita demostrarse con presencia constante. Esto, lejos de ser un motivo de preocupación, es una señal de lo mucho que se quieren y valoran. Es importante recordar que en una relación saludable, el espacio personal es tan crucial como el tiempo que pasan juntos. Jimin y Jungkook comprenden esto a la perfección, y lo han demostrado una y otra vez. Además, no podemos ignorar que en estos momentos, ambos están cumpliendo con su servicio militar. Es decir, se ven todos los días, pasan gran parte del tiempo juntos, en una situación en la que muchos otros estarían deseando tener un poco de espacio. Sin embargo, ellos lo llevan con esa naturalidad que tanto los caracteriza. No es necesario que estén pegados uno al otro en todo momento para saber que siempre se tienen. Están compartiendo una experiencia que los ha unido aún más. Y aunque tengan momentos en los que cada uno salga con sus propios amigos, está claro que su relación es inquebrantable y que al final del día siempre se encuentran el uno en el otro. Para las personas que realmente han estado en una relación larga y sana, saben muy bien que de vez en cuando es fundamental tomarse un tiempo para uno mismo o para disfrutar con amigos. Eso no significa que el amor se esté apagando o que haya un problema entre la pareja. Al contrario, es una forma de mantener el equilibrio, de seguir creciendo como individuos y de no perder ese sentido de identidad que cada uno tiene. En el caso de Jimin y Jungkook, su relación es el vivo ejemplo de esto. No solo están juntos por el profundo amor que comparten, sino también porque han construido una amistad y un respeto mutuo que es la base de todo lo que son como pareja. Y esa es precisamente una de las cosas que más admiramos de ellos, su capacidad para ser ellos mismos, para estar cómodos en su propio mundo sin necesidad de demostrar nada a nadie. Así que, no importa cuántos rumores infundados aparezcan, ni cuántas vecinas salgan a inventar historias. La verdad es que la relación de Jimin y Jungkook es fuerte, genuina y está llena de complicidad. Han pasado por tanto juntos que no es una simple salida con amigos lo que va a cambiar eso. Siguen siendo una pareja hermosa que ha crecido juntos y han encontrado en el otro a su mayor apoyo. Pueden estar con amigos, pasar un rato separados, pero al final del día su relación sigue brillando tan firme y hermosa como siempre. Esto no va a cambiar por unos comentarios malintencionados. La grandeza de Jungkook y Jimin sigue rompiendo todos los esquemas en la industria de la música a nivel global, y los recientes logros de ambos son prueba contundente de su imparable ascenso. En un hito histórico sin precedentes, Jungkook se convierte en el primer artista asiático en toda la historia en lograr que varias de sus canciones acumulen 700 millones de reproducciones en Spotify en un solo año calendario. Tanto Seven como Standing Next to You han alcanzado esta impresionante marca en tiempo récord, lo que además lo coloca como el primer artista masculino en conseguir este logro monumental en 2024. Estos logros no solo hablan del poder de su música, sino de su inigualable conexión con millones de oyentes alrededor del mundo, rompiendo barreras culturales y musicales. Por otro lado, Seven de Jungkook ha dejado su huella en el Billboard Lyric Find US Chart, debutando en el puesto número 4, siendo la única canción de un acto de K-pop en la lista, lo que una vez más subraya su impacto global y el poder lírico de sus composiciones. Pero no solo Jungkook está brillando a nivel mundial, sino que Jimin también está haciendo historia con su música. Su exitosa canción Oh Oh ha alcanzado los 800 millones de reproducciones en Spotify en solo 92 días, logrando ser la segunda canción lanzada en 2024 que más rápido ha alcanzado esta cifra, superando incluso a Birds of a Feather de Billie Eilish, que lo hizo en 96 días. Esta proeza coloca a Watch Out en el selecto grupo de las 6 canciones más rápidas en alcanzar dicho hito en toda la historia de Spotify. No solo ha superado a Birds of a Feather, sino que también ha dejado atrás a Dynamite de BTS,
que alcanzó los 800 millones en 232 días. Este es un reconocimiento enorme para Jimin, quien con U2O se ha convertido en el solista asiático que más rápido ha logrado este hito, superando incluso a su compañero de grupo Jungkook y su canción Standing Next to You, que lo consiguió en 269 días. Además, este logro coloca a O como la segunda canción de Jimin en superar los 200 millones de reproducciones, uniéndose a Like Crazy, reafirmando su presencia dominante en la industria del streaming. Jimin se une ahora a Jungkook como los únicos solistas de K-pop con más de una canción que supera esta marca, con Jungkook liderando con 3 canciones en esta exclusiva lista y Jimin con 2. Este es un reflejo no solo de su increíble talento individual, sino también del profundo cariño y apoyo que reciben de sus fanáticos en todo el mundo. The Jimin sigue siendo el debut más grande de una canción por un artista asiático en Spotify Global en 2024, con un asombroso registro de 7.901.507 reproducciones en su primer día. Esta cifra histórica reafirma su capacidad de generar un impacto inmediato y masivo en la plataforma. Pero los logros de Jimin no se detienen ahí. W.O. ha escalado hasta la posición número 153, +5, en la lista de éxitos más grandes de la década de 2020, con un aumento impresionante de 116 puntos. Este crecimiento constante refleja la longevidad y el poder de permanencia de la canción, lo que consolida aún más su lugar en la historia de la música contemporánea. Al mismo tiempo, Jungkook sigue añadiendo éxitos a su ya impresionante trayectoria. Su canción Too Sad to Dance, incluida en su álbum Golden, ha superado los 100 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la 9ª canción del álbum en alcanzar esta cifra. Este es un logro impresionante, ya que Too Sad to Dance es ahora la 16ª canción de Jungkook en lograr esta marca, reafirmando su estatus como el solista de K-pop con más canciones que han superado los 100 millones de reproducciones en Spotify. Por si fuera poco, Jimin sigue rompiendo récords con O, la cual ha establecido un nuevo hito al convertirse en la canción de un solista asiático que más tiempo ha permanecido en el top 10 de Spotify en la historia de Estados Unidos. Con 85 días en el top 10 y contando, Jimin ha superado a Glimpse of Us de Joji, que se mantuvo 83 días en esa posición. Este logro monumental refuerza no solo la calidad y atractivo de su música, sino también la conexión emocional que Jimin logra establecer con su audiencia. Es un claro ejemplo de cómo su trabajo sigue resonando profundamente con los oyentes, no solo en Asia, sino en todo el mundo. En conjunto, estos logros de Jungkook y Jimin son una prueba del poder y la influencia que ambos tienen en la industria musical. No solo están rompiendo récords, sino que también están estableciendo nuevos estándares para los artistas asiáticos en el ámbito internacional.